Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que varias veces ha caído en selectividad, así que pues lo tenéis que estudiar bastante bien. Recordad que siempre que empecemos un tema debemos empezar por las generalidades, en este caso, dónde empieza el gótico, cuándo empieza el gótico, cuánto tarda en desarrollarse, las diferentes etapas que tiene, etcétera. Y luego ya pasaríamos al desarrollo, características, elementos sustentados, sustentantes, etcétera, y características ya concretas de este periodo o de esta zona. El protogótico es la primera fase del gótico en España. Le llamamos protogótico, le podemos llamar también gótico de transición, en el que vamos a encontrar algunos elementos que nos recuerdan todavía al románico, como por ejemplo la bóveda de cañón apuntada. Es una época de bastante sencillez constructiva, es un estilo muy homogéneo, se parece mucho, hay muchísimos monasterios cistercienses en España porque esta reforma de la Orden de Cluny tuvo bastante éxito, promovida fundamentalmente por San Bernardo de Claraval. ¿Qué nos vamos a encontrar? Muy poca decoración, una arquitectura muy espiritual, muy sencilla, con arcos apuntados, bóvedas cuatripartitas, ya lo he dicho antes, bóvedas de cañón apuntada, podemos encontrar también, y sobre todo lo que les interesa es la funcionalidad, es decir, pues que la forma corresponda con la función, y por lo tanto pues la decoración es algo absolutamente banal, en muchos casos no tiene nada de decoración o a lo mejor un poquito de decoración vegetal. Los monasterios cistercienses responden casi todos al mismo plano, son todos muy parecidos, en los que vamos a encontrar una iglesia, siempre mucho más pequeña que una catedral, pero bueno, aún así son iglesias importantes, tres naves longitudinales, una nave de transepto, girola, capillas radiales y la zona del presbiterio con una bóveda de crucería radial. Al lado va a tener el claustro, el monasterio. El claustro es un patio porticado normalmente por los cuatro lados, al que van a dar el resto de las habitaciones del monasterio. Por ejemplo, la botica, la hospedería, el refectorio, que es el comedor, y también la sala capitular. La sala capitular siempre es muchísimo más grande que las demás habitaciones, un poquito más decorada, aquí lo veis, un poquito de decoración. Es el lugar donde se reúnen los monjes en capítulo, es decir, donde se reúnen todos juntos para tomar alguna decisión o para hablar de alguna cosa. No sería exactamente para rezar, porque a rezar normalmente van también a la iglesia, pero bueno, normalmente pues harían algún rezo también antes o al empezar o terminar su reunión. En este primer periodo del gótico en España, pues vamos a encontrar algunas catedrales que son un poco distintas de lo habitual, como por ejemplo esta que es la Catedral de Ávila. Recordad que las catedrales tardan muchísimos siglos en hacerse y por lo tanto pues vamos a encontrar de diferentes periodos cosas como por ejemplo un arco de medio punto que tiene aspecto de ser románico, arco apuntado gótico, o algo tiene aspecto de ser de renacimiento, ¿vale? Y en general tiene un aspecto un poco duro, un poco tosco, con unos grandes contrafuertes y sobre todo lo más llamativo es que en la parte de la girola se ha aprovechado para amurallarla y ponerle almenas. Ves que aquí están las ventanas de las capillas radiales, pero luego todo incrustado pues, en una muralla. ¿Esto a qué responde? Pues que estamos todavía en una época de inestabilidad política en Castilla, en el que no se lucha solamente contra los musulmanes, es que todavía se está luchando entre señores feudales y algunas veces los señores feudales pues ponían sus ojos en alguna ciudad y por lo tanto la ciudad pues tiene que defenderse. Llegamos a la época clásica y de esta fase clásica, digamos la más pura, la mejor del gótico del siglo XIII, vamos a estudiar solamente, aunque hay muchísimas catedrales en España góticas, vamos a estudiar solamente tres: la Catedral de León, la Catedral de Burgos y la Catedral de Toledo. Vamos a empezar por la Catedral de León, perdón. Tenéis aquí una serie de datos sobre la Catedral de León, porque si podéis estudiar alguna, pues muchísimo mejor. Es una planta de cruz latina con tres naves, crucero simple y girola. La planta de cruz latina aquí sí que se ve perfectamente porque sobresale por el lateral, sobresale del plano
y la mayor parte de la catedral responde a este siglo XIII, aunque vemos, por ejemplo, aquí pues que hay todavía una aguja que se correspondería con siglos posteriores. Aquí vemos el plano de la Catedral de León. Básicamente es una planta de cruz latina, 3 naves longitudinales que se aumenta en la zona del crucero, unas torres que están en la portada, 3 pórticos bastante profundos y luego tenemos la girola y las capillas radiales. Aquí en el medio tenemos una cosa que en principio todavía no hemos visto nunca, que es el coro. El coro es una estructura arquitectónica de mediano tamaño que se suele acompañar de unos sitiales de madera que estarían en el interior, sitios de madera, le llamaríamos sillas, donde se pueden sentar todos los presbíteros, todos los sacerdotes del obispado. Ahí cada uno tendría su lugar asignado. ¿Cuál es el problema de este coro? Los coros tienen mucho éxito en España y al colocarse posteriormente al gótico en esta zona, pues va a romper un poco la perspectiva tan bonita que teníamos, por ejemplo, en las catedrales francesas, pues aquí esa perspectiva queda rota por el coro, que no nos permite verlo. Bueno, aquí tenéis una vista aérea de la catedral impresionante. Fijaros el tamaño de los coches, por ejemplo. Recordad que una catedral realmente es una construcción promovida por toda la ciudad. Es el obispo el que empieza a hacerla, pero solo se construye si toda la ciudad aporta dinero para poder construirla. La catedral de León tuvo hace unos años un incendio y se reconstruyó bastante bien. No sufrieron sus vidrieras demasiado y bueno, pues aquí la veis con una vista muy limpia. Se ve que aquí han limpiado la catedral pues hace poco. Otra vez vemos aquí las dos torres campanario del comienzo y está la nave principal del crucero con los arbotantes, los contrafuertes, los pináculos, ¿vale? Son siempre los mismos elementos, es bastante fácil. La Catedral de León es muy importante por las vidrieras que tiene, porque tiene 2 pisos de vidrieras, aquí la nave de capillas, aquí en el claristorio, y luego tiene unos grandes rosetones. Ya os digo que hemos tenido suerte que se han conservado muy bien, no como los de la Catedral de Chartres, pues que fueron destruidos en su momento. Aquí veis el pórtico triple, recordad con las jambas, el parteluz, el dintel, las arquivoltas, siempre son los mismos elementos. Esta es la portada principal, veis que los pórticos son bastante profundos porque hay que tener en cuenta que en León hace bastante frío, entonces pues, el tener un pórtico profundo pues permite a los fieles pues protegerse en un momento que hace frío a la entrada o a la salida de la iglesia. Y esta es la vista interior con bóvedas cuatripartitas, arcos apuntados, las nervaduras, nervios o ojivas, el florón en la clave y el coro, del que os he estado hablando antes, que aquí claramente se ve que el coro es posterior, es de época de Renacimiento y que nos impide tener una vista perfecta de lo que sería el interior de la Catedral de León. Si por algo es conocida la Catedral de León es sobre todo por sus vidrieras. Ya os he dicho que son importantes, es un gran número de vidrieras las que se conservan todavía desde el siglo XIII. Vemos aquí las bóvedas cuatripartitas que nos están hablando de que es una catedral construida en época antigua, dentro de lo que es el gótico, y esto que es la zona de presbiterio cubierta con una bóveda de crucería radial simple. Las vidrieras ocupan una gran superficie de la Catedral de León. Esto nos demuestra, igual que vimos en la Sainte-Chapelle, que se puede eliminar el muro, que se puede rellenar con cualquier otra cosa y en este caso con vidrieras. El problema que tienen las vidrieras son dos. Primero, desde fuera no se ven, ¿vale? Tienes que entrar dentro de la catedral para poderlas ver y luego que son tan minuciosas a veces que desde abajo pues no nos permite la vista observar bien qué es lo que tenemos en las vidrieras. Así que lo mejor que puede hacer uno es pues comprarse un libro o mirar algún documental sobre las vidrieras de León. En este caso, por ejemplo, quería que vierais un detalle en el que vemos un rey y una reina. Nos tienen que dar alguna pista sobre quiénes son y aquí nos dicen que el rey es rey de Castilla, aquí vemos el símbolo, el castillo, y la reina es francesa, esta es la flor de lis que procede de Francia. Puede ser,
tampoco estoy muy segura, pero puede ser que se tratara de Alfonso VIII de Castilla, de las Navas de Tolosa, y la hija de Leonor Plantagenet, que era una princesa francesa que se trasladó con su corte hasta aquí, hasta Castilla. Bueno, aquí tenéis un detalle de la galería de vidrieras y el rosetón. La segunda gran catedral que vamos a estudiar es la Catedral de Burgos. Este que tenéis aquí, lo tenéis en los apuntes también, es el plano original de cómo iba a ser la Catedral de Burgos. Originariamente iba a tener 3 naves longitudinales, una nave de transepto o transversal, girola con tramos trapezoidales y una serie de capillas radiales. Hasta ahí todo normal, una planta muy clásica. Lo que estáis viendo aquí es la portada. Y ya esto nos da una pista. Aquí vemos que como tardaron mucho en hacerla también, pues el pórtico no se llegó a terminar del todo y se terminó en época posterior. Y vemos que pues, la parte más antigua sería la de abajo, mientras que la parte de arriba de esta portada principal, que estaría aquí, pues es muchísimo más moderna, lo vamos a ver. Entonces fijaros un poco en este plano, esto es lo que se iba a hacer y esto es lo que terminó siendo. Porque Burgos en aquel momento es una ciudad muy importante. Los reyes de Castilla tenían una corte itinerante, es decir, que unas veces iban a Valladolid, otras iban a Burgos, Palencia, etcétera, Segovia, por ejemplo, que tenemos ahí el Alcázar, pero durante mucho tiempo la corte de Castilla estuvo en Burgos, era un lugar muy importante dentro de la corona de Castilla y por lo tanto tiene una gran catedral que durante siglos se fue adornando, ampliando, etc. De manera que de ese plano original que hemos visto antes solamente queda este trozo que sería el original, el más antiguo, mientras que todo lo demás es posterior, también la zona de la girola y el presbiterio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo distinguimos? Porque cuanto más complicada es la bóveda, cuanto más complicada es, pues nos está diciendo que es un gótico más moderno. En la fachada ocurre exactamente lo mismo. Cuanto más simple sea, será más antiguo y cuanto más complicado y más decorado está, estamos viendo cosas más modernas, posteriores. Aquí tenemos una vista lateral. Esta es la portada de la zona del Sarmental, que la vamos a ver en escultura. Es la entrada lateral a la nave del transepto. Aquí vemos que tiene un cimborrio muy adornado también y unas agujas muy adornadas, las vamos a ver posteriormente. Frente a eso, la parte del siglo XIII es más o menos esto. Podéis ver que los arcos son mucho más sencillos y sin tanta decoración. En el interior observamos en esta zona antigua que lo que tenemos es una nave lateral, una nave central y una nave lateral otra vez, y aquí hay un triforio, pero el triforio posteriormente en alguna zona pues se hizo también un poquito más adornado. En la parte de arriba pues tenemos un claristorio. En el caso de Burgos pues las vidrieras no tienen demasiado interés como en la zona de León. La tercera catedral que vamos a estudiar es la Catedral de Toledo. Viéndola así desde lejos es bastante fácil de reconocer porque tiene una gran torre, campanario a la izquierda, mientras que la torre de la derecha pues se dejó sin construir en estilo gótico y se terminó como se pudo posteriormente. La planta que tiene es una planta de salón que nos recuerda a Notre Dame de París, con una nave central, 2 naves laterales a cada lado, una nave de transepto, girola y capillas radiales pegadas unas a otras. Pegadas, es doble girola. Es doble girola porque por aquí viene una y por aquí viene otra, ¿vale? El plano no se ve demasiado bien. Otra de las cosas que impiden en las catedrales españolas observar perfectamente la arquitectura va a ser la presencia de rejas. Las rejas en España separan normalmente la zona del presbiterio de la zona pública. En este caso es una reja impresionante, realmente fantástica, pero que nos impide ver otra vez todo demasiado bien, nos corta la perspectiva, igual que el coro que lo tenéis aquí. Esto sería la reja y esto sería el coro. La zona del presbiterio al final queda muy cerrada, de manera que cuando vas por la girola pues no se puede ver lo que está ocurriendo en el presbiterio. Hay una cosa súper original en la Catedral de Toledo, que es lo más llamativo, y es que en el triforio lo que aparecen son arcos polilobulados entrelazados de raíz claramente islámica.
como los que vimos en la mezquita de Córdoba. Bueno, pues esto es una cosa muy, muy original. Aquí aparecen también, pero hay unas luces que nos impiden verlos. En el siglo XIV, el interés por la arquitectura gótica se va a trasladar básicamente a la zona de la Corona de Aragón. Estamos en una fase expansiva de la Corona de Aragón, en la que ellos conquistan no solamente el Reino de Valencia, sino van a conquistar también Baleares, Cerdeña, Sicilia y el sur de Italia. De manera que podemos encontrar en cualquiera de estos sitios, podemos encontrar gótico catalán, ¿vale? ¿Cómo lo caracterizamos? Bueno, hay algo interesante, que es que muchas veces vamos a encontrar tracerías con columnitas en los ventanales muy finas y pilares ochavados o columnas torsas, que las vamos a ver dentro de poco. Esta es la Catedral de Barcelona, bastante distinta de las que hemos visto en Castilla, entre otras cosas porque en vez de tener un pórtico triple, como hemos estado viendo hasta ahora, pues tenemos un único pórtico de entrada con un gablete, eso sí, muy, muy adornado. Veis que las torres son complejas, estamos entrando en una época manierista de recargamiento de la decoración. Dentro de lo que son las catedrales catalanas, pues una de las más llamativas es la Catedral de Gerona. Esta catedral se construye en dos fases distintas. En una primera fase tendríamos esta zona, que se corresponde con la girola y las capillas radiales y el presbiterio, sería toda esta zona de aquí. Y la construcción se para ahí. Durante casi un siglo no se construye nada más, hasta que, bueno, deciden retomar la construcción del templo, y en este caso lo van a hacer en una sola nave. Es decir, donde estaban previstas antes 3 naves, pues ahora solamente van a poner una, que tiene, por lo tanto, un tamaño descomunal. Es una nave de 50 metros de largo y 30 y tantos metros de altura. O sea, realmente muy, muy impresionante. Y veis que es bastante distinto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero quizás la más bonita, desde mi punto de vista al menos, de las catedrales de la Corona de Aragón, es la Catedral de Palma de Mallorca. Se caracteriza porque tiene multitud de contrafuertes que por medio de los arbotantes descargan la presión de la nave central, y tenemos también contrafuertes más pequeños entre las naves de capillas. Dos torres no demasiado grandes en la fachada principal, y luego algo bastante llamativo es que la zona del presbiterio y de la girola es distinto que en Castilla, y lo que hacen es poner unos grandes rosetones. Aquí podemos ver uno, que bueno, luego os pondré un vídeo sobre un fenómeno bastante curioso que ocurre un par de veces al año con estos rosetones. En el interior lo que vemos es que las naves laterales tienen muchísima altura. Aquí no tienen tribuna, no tienen triforio, simplemente se llegaría al claristorio, y esa altura tan grande que se construye gracias a las bóvedas de crucería cuatripartita, pues se sujeta gracias a unos pilares que les vamos a llamar pilares ochavados. Ochavados porque tienen 8 lados, ¿vale? Esto permite dar mucha altura, estos pilares que son tan sólidos, mucha altura y mucha amplitud. Es una catedral realmente muy, muy impresionante cuando entras. Aquí tenéis que en la parte delantera hay 3 rosetones muy grandes, el de la nave central y 2 rosetones en las naves laterales. Eso es bastante original también, porque en Castilla esto pues, no se habría hecho. Y también en Barcelona se encuentra una iglesia que se ha hecho famosa últimamente por una novela que se llama La Catedral del Mar, y es la Basílica de Santa María del Mar en Barcelona. Antes de que se construyera la Catedral de Barcelona, esta era la catedral, la iglesia más importante de Barcelona. Tiene unas dimensiones más pequeñas que la catedral, pero también es muy impresionante por la altura que consigue. Lo veis aquí, es una altura muy grande, con 3 naves longitudinales, nave central, naves laterales y 2 naves de capillas a los lados, capillas pegadas unas a otras, y con girola, presbiterio, o sea, hasta ahí normal, y una nave de crucero bastante pequeñita. Aquí es una iglesia de salón, la que hemos visto, una planta de salón. Esta catedral se quemó hace siglos y bueno, pues perdió gran parte de su decoración escultórica, que solamente nos queda algo pues en la portada, una portada que vemos que no está completa, pero bueno, que tiene todas las partes que hemos visto habitualmente: las jambas, el dintel, el tímpano, las arquivoltas, y en este caso también coronado por un gablete
con un florón. Esta decoración que sube por aquí por los laterales, que es una decoración vegetal, se llama la fronda. Recordad esto, la fronda. Otra vista de Santa María del Mar, también con pilares ochavados, bóvedas cuatripartitas muy altas, también con ausencia de tribuna y de triforio y simplemente con los ventanales con claristorio. Para poder entender realmente qué es lo que se siente en una catedral gótica, pues lo mejor sería que entrarais siempre un día que esté soleado, de manera que la luz de colores se proyecta en el interior de la catedral, y si puede ser misa mayor con sonido de órgano y tal, pues ya sería lo mejor. Diferentes vistas de la catedral de la Basílica de Santa María del Mar. Veis lo importantes que son los florones que se colocan sobre las claves de las bóvedas de crucería. En el siglo XV, también en la Corona de Aragón, van a aparecer dos edificios bastante distintos de lo que hemos visto hasta ahora y que no os deberían llevar a confusión. Son las lonjas. Una lonja es el lugar donde se hace tráfico comercial al por mayor. Es decir, no va el minorista, no es un mercadillo, sino que los grandes burgueses es donde exponen sus materiales. Imaginaros, pues, por ejemplo, telas, cereales o lo que sea. En este caso es la catedral la lonja de Palma de Mallorca, que tiene un cierto aspecto, por medio de almenas, un aspecto fortificado que os debería hacer pensar que esto no es una iglesia, aunque en la portada tenemos un ángel, pero no deberíais confundir esto con una iglesia nunca. En la tracería de las ventanas pues está alguna de las características que hemos visto, finas columnillas y unos pináculos muy finitos que acompañan también la tracería de las ventanas. En el interior vemos que tiene solamente 6 columnas torsas o torcidas o retorcidas. Aquí veis 5, pero hay una que se queda ahí oculta, y que dan mucha altura a estas naves. No podríais confundirlo con una iglesia, creo yo, tiene un aspecto bastante distinto, no hay capillas, en fin, bóvedas de crucería cuatripartita. Y tenemos también una lonja en Valencia, la lonja de Valencia o de la lonja de la seda, porque una vez que se descubre cómo se elabora la seda, que hasta el siglo XIV o por ahí prácticamente toda venía de China y aquí no se podía producir, cuando ya se conoce el proceso de elaboración, en algunas zonas del Mediterráneo donde se pueden cultivar bien las moreras, se va a realizar el cultivo de los gusanos de seda. La seda va a ser muy importante en Valencia, hasta el punto de que, por ejemplo, si miráis los trajes que llevan las valencianas en fallas, pues siguen siendo todavía de seda y con un trabajo bastante artesanal. Tampoco podríais confundir esto con una iglesia ni con una catedral. Yo creo que tiene un aspecto distinto, un aspecto almenado, siempre por si alguien quería, atacarles, ¿no? Por lo que fuera, y con una entrada principal aquí. Es un edificio que tiene numerosas dependencias. Tiene la zona de exposición, que se parece mucho a la lonja de Palma de Mallorca, pero luego tiene salas de reuniones, salas de contratación, etc., ¿no? O sea que es un edificio realmente importante que se construyó con el esfuerzo de la burguesía valenciana. Esta es la nave principal donde se expondrían los productos que realizaban o que fabricaban los burgueses. Es bastante parecida a la que hemos visto en la lonja de Valencia, la de Valencia y la de Palma de Mallorca, y la forma de distinguirlas quizás sea por la complicación que tienen las bóvedas de crucería que vemos en la lonja de Valencia. Aquí podéis ver cómo las bóvedas de crucería van creando como una retícula unas con otras que pues la hace más movida y distinta, ¿no? Las columnas torsas o retorcidas o helicoidales ascienden hacia arriba y producen una gran sensación de verticalidad que nos obliga a mirar también hacia la zona de arriba, ¿no? También tiene ventanales, una portada monumental. Bueno, es realmente un edificio muy impresionante que si vais a Valencia no os podéis perder. Y nos quedaría el estilo Reyes Católicos, que es el que se realiza en la época de los Reyes Católicos, es decir, a finales del siglo XV, una época de cierta prosperidad económica para Castilla, y en el que se juntan varios estilos que influyen, ¿no? El estilo hispano-flamenco, que lo vamos a ver sobre todo en la pintura, algunas cosas de raíz islámica, en fin, es bastante complejo. Entre sus
entre sus características está la utilización de arcos mixtilíneos, como estas que veis por aquí. Un arco mixtilíneo tiene formas cóncavas, convexas, rectas, que se van alternando. Tiene mucha decoración, fijaros en la tracería de las ventanas, que es bastante decorada, y en esto de arriba, que le vamos a llamar crestería, crestería como la cresta de los gallos, ¿vale? También tiene muchos pináculos bien decorados. A veces vamos a encontrar que hay arcos con alfiz y arcos cortina, que ya vimos que no tienen por donde no pasa el peso. Y hay una obsesión por la aparición de los escudos, que lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué los escudos? Porque estamos en una época en la que hay que demostrar que eres un cristiano viejo, un cristiano que con sus antepasados pues no ha habido ni musulmanes ni judíos. Aquí veis el interior del monasterio de los Reyes, de San Juan de los Reyes en Toledo, que tiene una planta de salón también con grandes capillas laterales, un bonito cimborrio con una bóveda estrellada apoyado sobre trompas. Fijaros que estos son trompas, no son pechinas, y tenemos aquí una bóveda estrellada también sobre el presbiterio. De esta misma época, en la que la decoración es muy profusa, está el Palacio del Infantado de Guadalajara. Es un palacio bastante curioso porque se ve que construyeron el edificio de una sola vez, pero luego a la hora de hacer la decoración empezaron por arriba, de manera que la decoración que vemos arriba es claramente gótica, de estilo Reyes Católicos, muy adornada, con estilo flamígero, mientras que esto que veis por aquí abajo ya es de estilo Renacimiento. Estamos en el límite entre Reyes Católicos, que sería fines del siglo XV, y el Renacimiento, que va a empezar en el siglo XVI. Esta es la parte del interior, en la que vemos muchísima decoración, con personajes que recogen y sujetan escudos, arcos cortina que no recogen el peso, porque el peso iría por unos dinteles. En la Catedral de Burgos, este estilo que finaliza el gótico se caracteriza por las agujas caladas, de influencia alemana, porque el que va a ser su constructor es Juan de Colonia, que como su mismo nombre indica, pues ha visto perfectamente y conoce muy bien la Catedral de Colonia, que ya la vimos que tenía unas agujas caladas impresionantes. No solo va a construir las agujas caladas, sino también el cimborrio de la Catedral de Burgos, apoyado también sobre trompas, ¿vale? Es un cimborrio de varios pisos y que tiene una bóveda calada. Calada, es decir, con una tracería muy complicada y hueca. La parte de arriba de la capilla del condestable pues es bastante similar, es una bóveda calada también, en este caso más pequeña y con forma estrellada, con 2 pisos de altura. Luego lo vamos a ver por fuera. ¿Quién es el condestable? El condestable es el personaje más importante después del rey que existe en la ciudad de Burgos. Digamos, el cargo le podríamos llamar casi como un virrey, ¿no? Llega a ser tan importante que se construye una grandísima capilla para su familia, para el enterramiento de su familia, y aquí veis un enterramiento en forma de cama, bueno, que en aquella época prácticamente solo utilizaban los reyes. Vemos también personajes extraños que sujetan unos grandes escudos de la familia y también con decoración de panoplias, cascos, etcétera. Bueno, esto ya es un poquito posterior, pero esto sí que pertenece al estilo Reyes Católicos, con mucha decoración. Fijaros, arcos cortina aquí. Si lo vemos desde fuera, pues vemos aquí las agujas caladas de la fachada, el cimborrio de 2 pisos también, muy grande, y también la capilla del condestable, vista desde atrás. Nada más ver cómo está esta zona de decorada, pues vemos que es mucho más moderno que esta zona otra. Si veis aquí, pues son arcos bastante simples y con muy poca decoración y una tracería muy sencilla. Esto sería el crucero o transepto, y esta es la puerta de la coronería, que es la contraria de la del otro lado que hemos visto antes ligeramente. En Valladolid nos vamos a encontrar con un colegio, llamamos colegio, donde se hospedan los estudiantes que están yendo a la universidad, ¿vale? Tenemos una fachada muy complicada, una fachada retablo que se llama, en la que no vamos a entrar en detalle, con un escudo, un arco conopial. En el interior vemos arcos escarzanos propios del final del gótico,
con pilares o columnas helicoidales o torsas, ¿vale? Con mucha decoración, mucha obsesión por los escudos que los vamos a encontrar por todas partes. Y bueno, espero que os haya gustado este tema. Vuelvo a insistir, es un tema muy importante porque ha caído varias veces en selectividad. La mitad de los temas de selectividad son sobre el arte español, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Hasta otro día. No me lo puedo creer. 30, 30.